visualizan a través de este medio. Quiero darles una cordial bienvenida en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Sino el Señor, las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor, sol y luna formó, movimiento les dio? ¿Quién sino el Señor, hace la lluvia venir, truenos rugir? Tus obras grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor, he soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor, limpiar al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, por siempre y siempre, oh Tú fuiste el verbo en el principio.
principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre, no hay otro nombre. No hay otro nombre igual. Jesús, la muerte venciste, el velo partiste, la tumba
corazón que Dios hable a nuestra vida, a nuestra necesidad, de una manera muy personal. Y para ello voy a invitar al pastor Ramiro Berrocal, quien tendrá la exposición de la palabra del Señor. Dios les bendiga, mis amados. Abramos nuestras Biblias en el libro de Malaquías 3, 6 al 12. Porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré la ventana de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Muy buenos días, queridos hermanos de la Iglesia de la Gracia. Es muy grato para mí compartir con ustedes hoy la palabra de Dios. En una oportunidad se me ocurrió mirar algunas fotos del recuerdo. En ellas observaba a la familia, los hermanos y amigos de la iglesia. Una de las cosas que me di cuenta al ver las fotos fue los cambios en cada uno de nosotros. Lo cierto es que todos hemos sufrido cambios y vamos a seguir sufriendo cambios en lo físico, pero también en lo emocional, lo temperamental y espiritual. Pero hay un ser en especial, un ser muy especial, que nunca cambia. Justamente en esta mañana, a través de la lectura de Malaquías, capítulo 3, versos 6 al 12, quiero enseñarles quién es la persona que nunca va a cambiar. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos guíe en esta mañana para poder escuchar la palabra de Dios. Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad que tú nos das de poder estar aquí reunidos en esta mañana para disfrutar de este tiempo de servicio, de adoración, de exaltación a ti, Señor. Permítenos ahora con esa misma actitud poder, Señor, estar atento para escuchar tu palabra, aprender de ella lo que tú quieres, oh Dios, hablar a nuestros corazones. Gracias por el privilegio de poder compartir esta verdad. Permíteme hacer esta oración en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, quien es nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios es la persona que nunca va a cambiar, hermanos. ¿Saben por qué? Porque Dios es inmutable. En el versículo de inicio del capítulo 3, versos 6 al 12, dice, Dios está dirigiendo a su pueblo a quienes llama hijos de Jacob, para recordarles que en primer lugar, que ellos son un pueblo escogido por Dios, y en segundo lugar, que los escogió no por ser mejores que los otros pueblos, pues eran el más insignificantes de todos los pueblos. Simplemente los escogió por amor y por cumplir el juramento hecho a sus padres, a quienes sacó con mano poderosa de la servidumbre de Faraón, rey de Egipto. Eso podemos verlo en Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 al 9. Sin embargo, lejos de valorar la elección, el amor, la fidelidad, el cumplimiento de su pacto y la misericordia de Dios, este pueblo terminó por cansar a Dios con su actitud. Y la verdad, con sus acciones también, y aseveraciones o afirmaciones totalmente irreverentes, irrespetuosas y rebeldes, al decir, todo el que hace cosas malas agrada a Dios. Pero Dios le dice, yo soy el mismo Señor y no cambio. Es decir, el mismo Dios que escogió, que perdonó,
que amó, rescató, proveyó, sustentó, protegió, cuidó y mostró misericordia a sus antepasados, soy yo, dice el Señor. No he cambiado, como ustedes están afirmando frente a los demás. La inmutabilidad es uno de los atributos de Dios. Él no cambia, ni sus designios. Textos del Antiguo Testamento que voy a mencionarles, no voy a poder leerlos por el tiempo, pero los menciono para que usted lo pueda corroborar, como Números 23:19, Primera de Samuel 15:29, Isaías 46 del 9 al 11 y Ezequiel 24:14. Y del Nuevo Testamento, cómo no, Santiago capítulo 1:17. Todos estos textos enseñan la inmutabilidad de Dios. Al leer estos textos, nos vamos a dar cuenta que Dios no cambia su forma de pensar, su voluntad o su naturaleza. Él es perfecto. Números 23:19 dice claramente, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. Dios no se arrepiente. Dios es inmutable e inalterable. La pregunta es, ¿por qué Dios tiene que recordarle a este pueblo de este atributo? Porque este pueblo rebelde estaba cuestionando su amor. Estaba deshonrándole al presentar sacrificios de animales defectuosos. Estaban despreciando la mesa del altar de Dios. Estaban siendo infieles con Dios y con sus esposas o con la esposa. Se estaban casando con mujeres paganas y por último estaban afirmando que Dios bendice y prospera a los malvados o rebeldes que hacen cosas malas y están cuestionando la justicia de Dios. Peor aún, leemos que algunos estaban viviendo en rebeldía abierta, pecando contra Dios, involucrándose en la hechicería y adulterio, jurando en vano, explotando al prójimo, no pagando a sus trabajadores, no prestando ayuda a las viudas ancianas que no tenían quien las sostenga, abandonando al huérfano y maltratando al extranjero. Dios tiene que mostrarle sus pecados por el cinismo, por indiferencia, por la hipocresía del pueblo, en complicidad y consentimiento de las autoridades religiosas o los sacerdotes de la época. Todo esto que le estoy diciendo lo podemos leer en los capítulos anteriores. Ahora bien, por toda la lista de pecados mencionados y o descritas por Dios, solo había una sentencia. ¿Saben cuál era? La muerte. Este pueblo se había olvidado que Dios había actuado con justicia con sus antepasados por su pecado con la muerte física. Al parecer, su memoria no estaba funcionando bien, pues habían olvidado que fueron llevados a cautiverio por 70 años y que la nueva condición en la que se encontraban era, por supuesto, por su rebeldía. Sin embargo, Dios les recuerda a ellos que justamente por ser inmutable y misericordioso es que no han sido consumidos, a pesar que lo merecían, porque según el versículo 7, han seguido el ejemplo de sus padres. Y no han sido consumidos, solo, como dice Jeremías en Lamentaciones 3:22-23, por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos, dice el texto, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. En ese sentido, Dios eligió ser misericordioso con su pueblo, porque es una expresión de quién es Él, y mostró su amor a pesar de su rebelión y falta de gratitud. ¿Qué le pide Dios a este pueblo? Vuélvanse a mí, y yo me volveré a ustedes, dice el Señor. En palabras simples, que reconozcan sus pecados y se arrepientan, que den la espalda y cambien su forma de vivir en pecado, que empiecen a vivir como Dios enseña en su palabra y reconozcan que Él es el único Dios. La invitación no la hace el sacerdote o no la hacen los líderes religiosos. La invitación la hace el mismo Dios, el Señor de señores. Por eso Él dice, yo soy el Señor de los ejércitos. Hago esta invitación. Sin duda, tenían una gran oportunidad este pueblo de volver a empezar una relación con Dios que fuera santa, de amor,
de paz, gozo y de comunión. Pero lamentablemente, la exhortación no encuentra eco en la vida de este pueblo. La necedad del corazón o el orgullo es más fuerte, lo cual se ve reflejado en la respuesta del pueblo. Pero ustedes dicen, el texto, estamos siguiendo el texto, ¿en qué hemos de volvernos? Definitivamente es difícil y muy duro lidiar con la necedad. El Salmo 14:1 dice así: dice el necio, en su corazón no hay Dios. Así era la figura. La gente pecadora no cree en Dios. Y este pueblo Israel actuaba así, pues en medio de su pecado mostraba que no creían en Dios, a pesar de la exhortación a arrepentirse y volver a Dios. En estos versos Dios nuevamente les muestra otro pecado que ellos estaban practicando en su rebeldía o desobediencia contra la voluntad de Dios, lo cual el Señor lo denuncia a través de esta pregunta: ¿habrá quien pueda robarle a Dios? ¿O robará el hombre a Dios? Inmediatamente Dios le sustenta su acusación: pues ustedes me han robado. Nadie puede acusar con tanta seguridad al pueblo de Dios respecto a este pecado, sino al mismo Dios. ¿Por qué? Porque Él conoce todo lo que hay en el hombre y además ve las obras de los hombres. La respuesta, por supuesto, de ellos es con una pregunta cínica: ¿en qué te hemos robado? El Señor le dice: en vuestros diezmos y ofrendas. Dios le da una respuesta de manera inmediata, directa y muy clara. No cumplir con dar los diezmos y ofrenda, es decir, tributos, era robarle a Dios. ¿Por qué a Dios? Porque los diezmos y ofrendas eran un mandato de Dios para su pueblo Israel. Textos del Antiguo Testamento, Deuteronomio 14, 22 al 29, enseña que es parte de los mandatos que Dios le había dado a su pueblo Israel. Claro está, la 10ª parte estaba enfocado justamente a dar de todo lo que el pueblo era bendecido o prosperado. Es decir, los frutos de la tierra y de los animales. Pero además también se habla de dinero. Y eso lo podemos ver en los versículos 25 al 26. Piezas de plata y oro que se utilizaban como pago de productos, de transacciones de cualquier compra. Ellos debían llevar y entregar el diezmo. Versículo 23c dice: en el lugar en que Dios escoja como residencia. Además, el diezmo era usado según el mandato de Dios para los levitas y sacerdotes, quienes eran de las tribus que no poseían tierra ni heredad como las otras tribus, pues Dios los separó para una función especial que era encargarse de todo lo relacionado con el templo de Dios: la adoración, la alabanza, los sacrificios, las ofrendas y otros. Después de salir del cautiverio, nuevamente se instaura el servicio en el templo. Eso lo podemos ver en Nehemías capítulo 12, 45. Dice: el pueblo de Judá estaba feliz por los sacerdotes y levitas, pues habían servido al Señor y habían intercedido por el pecado del pueblo. Pero también los diezmos servían para la ayuda en la alimentación del extranjero, del huérfano y la viuda de la comunidad. Entonces, al no cumplir con este mandato, estaban desobedeciendo a Dios, como lo denuncia Malaquías. Pero además, las consecuencias de esa rebeldía resultaban en no suplir las necesidades materiales de los levitas y sacerdotes. Por eso, ellos tuvieron que dedicarse a otros trabajos ajenos a los que no fueron llamados, por buscar el sustento de sus familias. Y por tanto, no había quien ofreciera sacrificios por los pecados del pueblo, y tampoco había quien ministrase en el templo ni con la palabra de Dios, llegando a una decadencia espiritual. Además, tampoco se podía brindar ningún tipo de ayuda social a las personas más vulnerables de la comunidad, como el huérfano, como la viuda y el extranjero. Ante esa actitud, Dios les manda un mensaje muy duro, muy fuerte. Verso 9: maldito sean todos ustedes, porque toda la nación me ha robado. Dios les dice: todos ustedes van a ser castigados, van a ser expulsados, desarraigados por mí.
Nada les va a ir bien porque han pecado contra mí. Me han robado, quedándose con lo que es mío por el pacto que hicimos. Pero Dios no se queda allí. Nuevamente vemos su misericordia de manera directa. Versículo 10. Dios ordena que restituyan o entreguen los diezmos. Esa es la respuesta de un corazón sinceramente arrepentido: restituir lo robado y empezar a mostrar frutos dignos de arrepentimiento en todas las áreas de la vida de este pueblo, incluido los diezmos. Note que aquí el autor no menciona en singular diezmo, sino en plural los diezmos que debían entregar al alfolí. Alfolí, esta era una cámara ubicada en el atrio del templo, apartada o utilizada para la recepción de los diezmos y las ofrendas, los frutos, los animales, el dinero. Y haya alimento, dice el texto, es decir, haya comida en mi casa, en el templo, para los levitas, para los sacerdotes y para la ayuda social al extranjero, a la viuda y el huérfano. Se celebraba, dicen algunos comentaristas, una fiesta con alimentos provenientes del diezmo del pueblo. Verso 10b. Dios pide que el pueblo lo pruebe a través de los diezmos. Dios nuevamente reta a su pueblo y le reitera dos promesas. La primera promesa: abrir las ventanas de los cielos y derramar sobre ellos bendición hasta que sobreabunde. Se sabe que la única manera de ver prosperada la cosecha de un agricultor después de haber arado o preparado la tierra y sembrado la semilla son las lluvias. Sin agua no hay vida y todo lo sembrado se perdería. También los animales morirían de hambre y sed, y las personas no tendrían que comer o cómo alimentarse. Por eso Dios les dice: yo enviaré lluvia a la tierra que han arado y van a tener abundante cosecha hasta que sobreabunde. Pero no solo se trata de lluvia, pues también hay elementos muy conocidos por los agricultores que son capaces de destruir toda la cosecha, como los insectos, o también llamados devoradores, las langostas. En estos tiempos en que no se conocía el insecticida o el pesticida, estos insectos venían como un enjambre y devoraban toda la cosecha sembrada. Por eso Dios hace en el versículo 11 la segunda promesa: el fruto no será destruido y el campo no será estéril. En el versículo 12 verían el resultado de la obediencia a Dios. Todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. De lo explicado, vamos a ver dos enseñanzas que la iglesia de Cristo puede aprender en esta mañana. La primera enseñanza: que Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. No quiero redundar en lo explicado, porque he tenido que explicar el texto para poder comprender a qué se refiere Dios con este pasaje que muchas veces se ha usado de manera incorrecta. Y la primera enseñanza que yo quiero que hoy tú puedas salir entendiendo es que Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Como te decía, no quiero redundar en lo explicado. Solo quiero decirte que como cristianos podemos imitar y caer en la misma actitud rebelde de este pueblo de Dios, creyendo que los principios o las verdades de la palabra de Dios no son prácticas, no son aplicables para los creyentes de hoy. Para Dios, la mentira, el orgullo, los chismes, las murmuraciones, las quejas, los pleitos, la falta de amor, la desobediencia a los padres, a las autoridades, la idolatría, la fornicación, el adulterio o cualquier acto de inmoralidad sexual, o también el robarle a Dios al no ofrendar ni diezmar, es pecado. Es rebelión, es transgresión a la ley de Dios. Es verdad que no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero la gracia mal entendida puede llevarnos a practicar el pecado como lo malentendieron los creyentes de Roma, de acuerdo a el texto del libro de Romanos, capítulo 6, versos del 1 al 2. Sin embargo, si hasta ahora
estamos bien, gozando de buena salud, de un trabajo, de un lugar para descansar, de ciertas comodidades, a pesar que podemos estar desobedeciendo o rebelándonos a la palabra de Dios, quiero decirte, es solo por la bondad y la misericordia de Dios, la misma que se manifiesta en el gran amor de Dios por nosotros a través del sacrificio o la muerte de Jesucristo en la cruz. Toma en cuenta que la solución o el principio de reconocer el pecado es volverse a Él, simplemente arrepentirse, es cambiar. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso, pero también es justo, tiene ira y sabe aplicarlo cuando se peca de manera voluntaria. Por eso Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero el texto del título dice, advertencia contra aquel que peca deliberadamente. Cuidado, hermanos. Dios no cambia. Muchas veces nosotros, como creyentes, jugamos con los principios de Dios. Juzgamos al que miente, juzgamos al que comete un acto de inmoralidad, los señalamos con el dedo, los disciplinamos. Pero ¿qué es de aquel que le roba a Dios? ¿Qué es de aquel que no le da lo que le corresponde a Dios? No lo digo yo, lo acabo de explicar en el texto. El Señor es quien hace la denuncia. El Señor es quien directamente habla a su pueblo. Ustedes me han robado. Y el cinismo de ellos es, ¿en qué te hemos robado? Y Dios es claro, en vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Y eso es lo que justamente sucede en estos tiempos. Muchos creyentes no se dan cuenta que no darle a Dios es robarle. Que no darle a Dios es pecado. Y entonces es tiempo de reflexionar y tener una actitud de arrepentimiento, de hacer las cosas como Dios nos pide en su palabra, confiando en Él. Al pueblo de Dios le hizo promesas. Probadme en esto, y yo le daré lluvia del cielo, y quitaré al devorador. Dios no ha cambiado. Dios ha prometido bendecir al que obedece su palabra. No te olvides esto, hermano. Y la segunda enseñanza, Dios mantiene los principios y propósitos en relación al dinero. Ahí está. Es verdad. Los diezmos y las ofrendas, tal como lo señala y explica el Antiguo Testamento, se aplicaba al pueblo de Israel. Sí, quienes vivían en el Antiguo Pacto. Pero también es verdad que el principio se mantiene vigente para la iglesia de hoy. Es decir, el dar o ofrendar de todo lo que hemos prosperado. Hay textos bíblicos en el Nuevo Testamento que hablan con claridad, con sencillez respecto al tema. Jesús habló del tema de la ofrenda con mucha libertad en Mateo 23, cuando denuncia a los fariseos. Ustedes diezman de esto y de esto, pero se olvidan de la misericordia, de la justicia. Dejan lo esencial. Lucas 21, 1-4 nos habla de la ofrenda de la viuda y Jesús alabó porque dice que esta viuda dio todo lo que tenía, pero denunció a aquellos fariseos que daban de lo que les sobraba. Tenemos al apóstol Pablo, quien también enseñó el mismo principio en la formación de las iglesias cristianas, que podemos leerlo en 1 Corintios 16, versículo 1, 2, 2 Corintios capítulo 9, del 6 al 13. Y también enseña la razón del por qué y para qué dar y ofrendar. 1 Corintios 9, del 3 al 14. Filipenses 4, 10 al 17. 1 Timoteo 5, 17. Las ofrendas también incluyen suplir las necesidades de los creyentes. 2 Corintios capítulo 8, verso 1 al 5.
y el versículo 14. Recuerda, no damos para ser bendecidos, sino damos porque somos bendecidos. Eso sí, si no aplicas este principio, no aplicamos este principio como cristianos, reitero, le estamos robando a Dios. Y eso es pecado. Si eso está pasando en tu vida, la invitación que les hizo Dios a ellos también es para ti. Vuélvete a Él y Él se volverá a ti. Vuélvete a Él y Él se volverá a ti. Recuerda, tienes un Dios que te ama, que hasta aquí te ha sostenido, que hasta aquí te ha bendecido, que hasta aquí te ha guardado de todos los males que estás escuchando. Tienes un Dios que nunca ha dejado de proveer un pan para tu hogar. Tienes un Dios que ha peleado hasta el día de hoy tu batalla. Tienes un Dios que te ha sostenido. Tienes un Dios que te ha fortalecido. Pero es por su misericordia. Porque la Biblia dice que cuando nosotros somos infieles, pero Él es fiel. Yo quiero hacerte pensar con estas dos enseñanzas. La primera, que Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. No cambia. No pienses que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento. No pienses que el Dios de la Biblia es diferente al Dios de este tiempo. Es el mismo. Y su palabra permanece para siempre. Es el mismo Dios que le dijo a su pueblo: si tú me obedeces, yo estaré contigo. Yo pelearé tu batalla. Yo te bendeciré. Yo multiplicaré tu sementera. El mismo Dios que mantiene los principios y propósitos inalterables en relación al dinero y a muchos principios que están en su palabra, pero específicamente en el texto que hemos explicado, al dinero. El mismo Dios que ha provisto, que te ha sostenido, el mismo Dios que te mantiene fuerte y firme. No te olvides. No dar lo que a Él le corresponde es robarle. Pero si hoy el Señor te está hablando, vuélvete a Él. Arregla cuentas con Él. Pide perdón, arrepiéntete y toma una decisión por el bien de tu familia, de ti mismo, de tu comunión con Dios. Te invito a reflexionar en esta mañana y que el Señor pueda encaminar tu vida a que tengas una mejor comunión con Él y lo busques, porque Él dice: el que me busca, me halla. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios pueda obrar en esta mañana en tu corazón para alabanza y gloria de Él. Oremos. Señor, gracias por esta oportunidad que tú me das de poder explicar tu palabra. Ella es viva y es eficaz. Es la verdad, Señor, que nos libera de cualquier pecado, que nos hace libres y nos permite vivir en esa libertad obedeciéndote a ti, honrándote a ti, exaltándote a ti. Te pido por mis hermanos de la gracia, para que tú, con tu palabra que hoy has hablado, puedas, oh Señor, encaminarlos y que puedan experimentar o seguir experimentando tu gracia y tu misericordia. Mejor aún, la obediencia a tu verdad. Gracias por el privilegio
de poder compartir tu verdad. Oro en el nombre de Jesús, quien es nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos queridos, gracias por la invitación que me ha hecho el pastor Javier. Que Dios me los bendiga. Que Dios los guarde. Que tengan un buen fin de semana. Y una semana de victoria, de gozo en el Señor. Dios los bendiga. Gracias al Señor, porque esta mañana nuestro Dios Todopoderoso ha hablado a nuestro corazón, ha hablado a nuestra necesidad. Estamos motivados, desafiados para poner en práctica cada enseñanza, cada principio del Señor. Que Dios nos ayude a poder vivir todo lo que hemos escuchado esta mañana de parte del Señor. Dios les bendiga, mis amados. Será hasta la próxima semana.